En el día de ayer hubo elecciones generales en Francia y a segunda vuelta pasaron el actual presidente Emmanuel Macron y la candidata de derecha Marine Le Pen fueron los que van al balotaje dentro de 15 días o de 2 semanas en Francia. En tercer lugar quedó Mélenchon, que era el candidato de la izquierda más fuerte, vinculada al Partido Comunista, y que obtuvo un 21.6% y que curiosamente por primera vez en muchos años, pues la división de la izquierda tradicional en Francia impidió que Mélenchon pasara a segunda vuelta y el histórico y fuerte otrora Partido Socialista pues obtuviera solamente un 2%, encabezado por la alcaldesa de París. Hay que recordar que el Partido Socialista es el histórico partido de François Mitterrand, quien ocupó la presidencia de Francia por 14 años. Así es que estos son vientos distintos y de alguna manera prende las alarmas en los mercados financieros de Europa y de todo el mundo. Incluso algunas agencias de inversión están llamando a vender euros y a comprar otras monedas ante, digamos, el potencial miedo de que Marine Le Pen resulte ganador en la segunda vuelta. Sin embargo, las proyecciones de las principales agencias que manejan las proyecciones políticas en Francia estarían dando una ventaja entre 2 y 4 puntos para que el actual presidente Emmanuel Macron pues continúe dirigiendo los destinos de Francia. Vamos a ver, porque Europa está atribulada en lo político y también en lo comercial por la invasión rusa a Ucrania. Se están preparando nuevas sanciones a Rusia. Hasta el momento, las sanciones lo único que han provocado es aumentar los precios de los commodities, fundamentalmente el trigo, el maíz, y ni hablar de los precios de los combustibles, que para que hoy estén por debajo de la frontera psicológica de los $100, pues los países han tenido que liberar reservas estratégicas. La semana pasada, la Agencia Internacional de Energía de los Estados Unidos pues anunció que se iban a destinar más de 240 millones de barriles de petróleo, se liberarían de las reservas estratégicas de los países miembros para hacer que se reduzcan los precios de los hidrocarburos. Hasta ahora eso ha permitido que el precio se mantenga en la vecindad o por debajo de los $100, fundamentalmente el crudo de Texas, que es el relevante para este lado del mundo, que hoy se está cotizando cerca de los $94 el barril. Recuérdense que para los precios internos ya hay una medida que usted puede proyectar qué va a pasar en la semana, de acuerdo a lo establecido por el presidente de la República, Luis Abinader. Si el precio del barril de petróleo del crudo de Texas se mantiene, es mayor a 85 y menor a $115, el gobierno asumiría por un periodo de 4 meses el subsidio total y se mantendrían invariables los precios de los derivados del petróleo, los precios internos. Fíjense que en las últimas 3 semanas los precios se han mantenido invariables gracias a esta medida, a este subsidio que asume el gobierno. Así es que vamos a ver, yo dudo que a pesar de las medidas de la liberación de las reservas estratégicas de Europa y de Estados Unidos, el barril de petróleo disminuya por debajo de los $85. Eso sí, eso alerta a las autoridades nacionales porque solo la semana pasada, para que se mantuvieran constantes los precios durante esta, hubo que destinar más de 600 millones de pesos solamente en esta semana. Así es que ya ustedes saben, es una situación complicada y República Dominicana pues se mantiene a la vanguardia a ver cómo enfrenta este vendaval inflacionario de origen externo. Vamos a ver qué pasa. Repito, hasta ahora las medidas que se han tomado como sanciones a Rusia, algunos países europeos no han
asimilado o no han tomado de manera total, sobre todo las vinculadas al sector energético, tanto carbón como gas natural y petróleo, por la dependencia que tienen los países europeos del combustible o de la energía que se produce en Rusia, fundamentalmente Alemania, y otros países de Europa del Este, que incluso Víctor Orbán, el reelecto presidente de Hungría, ha dicho que en lo adelante no tomaría en cuenta las sanciones impuestas a Rusia por la Unión Europea y que él va a seguir teniendo relaciones con Rusia. Incluso llegó a decir que compraría energía rusa y la pagaría en rublos. Hace poco salió una información del Wall Street Journal diciendo que Rusia estaría técnicamente en default porque los acreedores se niegan a recibir el pago de la deuda pública o de los bonos que se vencían porque Rusia ofreció pagarlos en rublos. Y dadas las sanciones internacionales, pues muchas agencias o los tenedores de bonos tienen miedo a recibir el pago en rublos, a pesar de que el rublo se ha estado, digamos, apreciando en los últimos días. Pero, dadas las sanciones, usted no quiere que lo sancione si usted es un acreedor de deuda rusa, como se acostumbraba, ¿verdad? Tanto inversionistas institucionales vinculados a compañías de seguro y a manejo de fondos de pensiones, pues lógicamente no quieren hacer efectivo el cobro en rublos. Vamos a ver qué pasa, porque todavía Rusia, de acuerdo a las características del bono, pues tendría un mes más para ver cómo resuelve el tema, para que no se declare en default de manera oficial. Es decir, default quiere decir falta de pagos a un instrumento financiero que se coloca en el mercado internacional. Así que vamos a ver, esto es parte de las escaramuzas en esta guerra que implica también un cambio en la geopolítica en estos tiempos y que mucha gente todavía se pierde un poco. Vamos a la pausa para hablar del reciente informe de la FAO respecto del índice global de alimentos y cómo esto podría afectar a los países de Latinoamérica, fundamentalmente a República Dominicana. Volvemos después de la pausa. Tu voz al mediodía. Somos tú.